Tomen asiento, queridos, y vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo número 17, desde el 23 hasta el 30. Hechos, capítulo 17, desde el 23 hasta el 30. Dice así: porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Aquel pues que vosotros honráis sin conocerle, a este os anuncio yo. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, este, como sea Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos de manos, ni es honrado con mano de hombres, necesitado de algo, pues él da a todos vida y respiración y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo linaje de los hombres, para que habitasen sobre toda la faz de la tierra. Y él les ha prefijado el orden de los tiempos y los términos de las habitaciones, de la habitación de ellos, para que buscasen a Dios, sin alguna manera, palpando, le hallen, aunque cierto no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en él vivimos y nos movemos y somos, como también algunos de vuestros poetas dijeron, porque linaje de éste somos también. Siendo pues linajes de Dios, no hemos de estimar la divinidad, ser semejantes a oro o plata o piedra o escultura de artificio o de imaginación de hombres. Empero Dios, habiendo disimulado los tiempos de esta ignorancia, ahora denuncia a todos los hombres en todos los lugares que se arrepientan. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. Buenas tardes a todos. Vamos a tener una palabra de oración antes de comenzar, ya que queda breve tiempo, pero vamos a procurar, con la ayuda del Señor, de ser concisos. Y oremos entonces. Padre Santo, que estás en los cielos, queremos darte las gracias por esta oportunidad que tú nos das de poder estar aquí en tu casa. Te rogamos así, Señor, tu auxilio, tu ayuda, porque para estas cosas nadie es suficiente y necesitamos plenamente, Señor, de tu guía y de tu ayuda. Te rogamos que tú puedas recorrer los bancos, las sillas en esta tarde, puedas examinar los corazones, Señor, y ver, comenzando por mí, lo que hay en el corazón, la necesidad imperiosa de escuchar la palabra, pueda ser importante para cada uno de nosotros, que podamos vencer las distracciones y todo lo que está en el mundo pueda quedar afuera y ahora poder dar lugar, prestar oído a la voz de tu palabra que hemos de leer. Te rogamos así, Señor, tu ayuda, perdona nuestros pecados, nuestras faltas, y te agradecemos todas las cosas en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien. Esta reunión se llama Predicación del Evangelio. Es una reunión la cual debemos siempre procurar tener muy en cuenta, porque no se predica el Evangelio del Señor Jesús en cualquier iglesia, por más que diga iglesia, no se predica el Evangelio de Jesucristo, que es la buena noticia de salvación. Una buena noticia. ¿Cuál es? Que el pecador puede ser hecho salvo, que el pecador se arrepiente de sus pecados y puede alcanzar la salvación y la vida eterna. Y también, para aquellos que ya son hijos de Dios, invitar compañeros, amigos, vecinos, familiares, a que escuchen el mensaje, ya que no nos sale por ahí a nosotros. Vení a escuchar una vez la palabra y después me decís, porque esta palabra es palabra de Dios y no vuelve a Él vacía,
siempre a devolver con una respuesta de parte de aquel que presta oídos. Y hoy tenemos, queridos, unos versículos muy conocidos por muchos, pero quizás para otros hoy es nuevo. El apóstol Pablo, un hombre de Dios, nos dice que estaba en Atenas, en Grecia. Podemos ver hoy en día las ruinas de este lugar. Las ruinas que son cuando queda algo destruido y quedan las columnas, algunas paredes. Hoy se ve eso. Pero en su momento de apogeo, en su momento de máximo esplendor, Atenas era una potencia, era un lugar en el cual confluían muchas filosofías, muchas religiones, y es ahí donde cae el apóstol Pablo. Y dice que estaba allí y su espíritu, en el versículo 16, se deshacía, se hacía nada, se disolvía, viendo la ciudad dada a la idolatría. Y esto que Pablo está sintiendo no es otra cosa que ver con ojos espirituales, ojos que pueden ver más allá de lo que se ve. Él veía la ciudad toda que estaba dada a la idolatría. Los mismos ojos que el Señor Jesús tuvo cuando vio a las gentes y tuvo compasión de ellas, porque las vio desparramadas como ovejas sin pastor. Nosotros cuando vemos una muchedumbre, podemos ver diferentes clases sociales, etnias, religiones, pero tenemos que ver como veía el Señor, como veía el apóstol Pablo, más allá de lo que ven nuestros ojos físicos. Y su espíritu se deshacía, viendo la ciudad y cada uno de los componentes de esa ciudad dados a la idolatría. Comenzamos en el versículo 23 la lectura. Ya había notado él que eran personas supersticiosas, que tenían una creencia en que cosas, tanto positivas como negativas, podían influir en el destino de las personas. Un supersticioso es aquel que está pasando y ve la escalera de un pintor. No, por ahí no paso. Va por la vereda, pasa un gato negro. No, uy, el gato negro. Superstición. Estás comiendo ñoquis el 29, poner la platita abajo del plato. Vas a ver qué pasa. Vas a tener siempre dinero. Y así podemos hacer una larga lista de gente de campo y gente de ciudad. Y llévate esto, y prendete esto al cuerpo, y llévate este llamador de sueños, y llévate este llamador de duendes, y así, la superstición. Y hoy tenemos que confrontar a esta gran potencia humana, Atenas, con alguien que era desconocido por ellos. Y Dios manda al apóstol a ese lugar, a la madre de todas las idolatrías. Porque dice que pasando y mirando. Ese pasar es como que yo me ponga a recorrer y mire detenidamente una columna, otra columna, y giro y voy mirando, pasando y mirando. Nosotros pasamos por la vida de muchas personas y miramos, si es que tenemos ojos,
que ven más allá de lo que ven el ojo humano. Pasando y mirando. Me acordaba del proverbio, ¿no? Del hombre que pasa junto a la heredad del hombre perezoso y falto de entendimiento. Y como es perezoso y falta de entendimiento, su heredad estaba ya toda cubierta de ortigas, cardos. Su cerca estaba caída, rota. Nos habla de la vida espiritual. Porque no tengo ganas ni deseos. Y está así. Vilo y tomé consejo. Acá el apóstol está pasando. Y tenemos que decir, como lo enseña la palabra, que pasa por un santuario de estos atenienses y mira, y en cada lugar había un santo, porque eso es un santuario de aquella época, pero el diablo no cambia y también los trae a este tiempo con otros nombres. Y supersticiosos porque le acreditaban a esos dioses poderes en el mar, en la tierra, en el cielo, en el agua. Y cada dios tenía su gente que lo veneraba, que se arrodillaba, que le adoraba. Imagínense ese espectáculo si Pablo decía su espíritu se deshacía a los ojos de Dios. ¿Qué están haciendo los hombres que yo creé, que yo hice, adorando a criaturas, a seres que se crearon en la imaginación de algún hombre? Y Pablo, que tenía el Espíritu de Dios, su espíritu se deshacía, pasando por ese santuario, pasando y mirando. Queridos, esto tiene que ser bien práctico. Podemos encontrar alrededor muchos lugares titulados, rotulados, pero pasemos y miremos y examinemos las cosas a la luz de la palabra de Dios. Por eso ella debe ser nuestra regla de fe, de doctrinas y de prácticas. No, pará, esto que me estás diciendo, ¿está en la Biblia? No, pero la Biblia es un libro que hay que cambiarlo, hay que modernizarlo, fue escrito por hombres, cuestiones, razonamientos. Lo cierto que un ser vivo como el apóstol Pablo está pasando y mirando. Y si vamos al Salmo 115 de nuestras Biblias, en la página 641, vamos a ver qué veía el apóstol Pablo. El apóstol Pablo pasa por estos santuarios y ve esto. ¿Lo tenés ya? Dice, sus ídolos, en el versículo 4, son de hechos de un material. ¿Qué material? Plata y oro. Qué lindo, ¿no? La plata, el oro, materiales nobles, difíciles de conseguir y de mucho valor. Pero, dice acá en el versículo 4, obra de manos de hombres. Manos habilidosas, orfebres, hombres
talentosos para hacer esto, pero hablando de estos ídolos, dice que tienen boca, mas no hablarán. Tienen ojos, mas no verán. Orejas tienen, mas no oirán. Tienen narices, mas no olerán. Manos tienen, mas no palparán. Tienen pies, pero ¿qué pasa acá? No andarán, no hablarán con su garganta. Y yo me imagino a un ser vivo como Pablo viendo. Tiene ojos, tiene oídos, tiene boca, tiene manos, tiene pies, pero no puede. Un ser vivo, pequeñito como una hormiga, tiene más vida que eso que hizo un hombre. Y qué diferente y qué distancia abismal hay entre algo que no tiene vida y algo que sí tiene vida. Y lamentablemente encontramos en este tiempo gente que todavía ruega al Dios que nos salva y siente una presión, ya sea familiar, ya sea cultural o de tradición, de rogar a ese Dios, aunque sabe que no salva, que no va a hablar, que no va a oír, que no me va a ver, y menos va a tocarme, ni tampoco va a poder caminar. Mi bisabuelo en Paraguay, Agustín, iba, entiendo yo, por lo que me contaron, y esta fue la forma en que él se convirtió a Dios y creyó en Jesucristo como Salvador. Iba en una procesión, llevando la Virgencita de ese lugar, de ese pueblo, en Paraguay. Y no sé qué pasó, que hicieron un movimiento y de repente a la Virgencita de ese lugar se le desprendió su vestido. Oh sorpresa, ¿qué le pasó? Un palo de escoba con su cabecita. Y él, que era ayudante, cuando vio eso le impactó tanto, y todo el pueblo agarraron un poco y la volvieron a acomodar y siguieron. Todo el pueblo estaba dado a eso. Y cómo los ojos de él fueron abiertos. Porque también Pablo veía y empezó a hablar. Pasando yo por vuestro santuario y viendo esas estatuas hechas de hombres, también me encontré, fíjense cómo dicen Hechos donde estamos leyendo, y está en letra mayúscula, una inscripción. El versículo 23, Hechos 17, 23. Y esa que está con letra mayúscula dice: al Dios no conocido. Al Dios no conocido. Todavía no habían escuchado estos atenienses algo sobre el Dios no conocido. Y el Dios no conocido es aquel Dios que sí tiene una boca y habla. El Señor Jesús decía en Mateo 4:4, si quieren lo que están anotando, no solo de pan vivirá el hombre,
sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Tenemos que ir rápido porque ahora tenemos que ir a los ojos. La estatua tiene boca y no habla. Y Dios tiene una boca que envía su palabra al hombre para mostrarle su condición y para que éste, escuchando la voz de Dios, pueda tomar una decisión. Las estatuas tienen ojos y no ven. Y el Señor, más allá de, podemos aplicarlo a Dios como al Señor Jesucristo, ¿no? Pero nos dice la palabra que los ojos del Señor desde los cielos miró Jehová y vio a todos los hijos de los hombres. Desde la morada de su asiento miró sobre todos los moradores de la tierra. Él formó el corazón de todos ellos, del tuyo también y del mío. Y él considera todas sus obras. Salmo 33, versículo 13 a 15. Y hay muchísimos versículos más que nos muestran cómo Dios mira. Sus ojos examinan nuestros corazones. Y lo hace todo el tiempo, porque no hay nada que pueda estar oculto a la presencia de Dios. Nada. Todas las cosas están abiertas y desnudas. Y no podemos huir jamás de su presencia. Y dice acá, oídos tienen, mas no oyen. Pero Dios, nos dice el Salmo 34, versículo número 4 y 6, busqué a Jehová y él me oyó y libróme de todos mis temores. El versículo 6, este pobre clamó y oyólo Jehová y libróle de todas sus angustias. Ese es nuestro Dios, que está en los cielos, que es espíritu. No le vamos a ver, pero sí sabemos que ve y que oye y que tiene boca. Dice acá en Salmo 66, mas ciertamente me oyó Dios, atendió a la voz de mi súplica. Bendito Dios que no echó de sí mi oración, ni de mí su misericordia. Tienen narices, y si tienen narices, chicos, ¿qué pasa en la estatua? ¿Puede oler? No olerán. Pero Dios nos dice que lo que hizo el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario fue una ofrenda, un sacrificio de suave olor a Dios. Olor suave, agradable. El único que dio su vida en la cruz por salvar al hombre y a la mujer pecador es Cristo Jesús. Y eso a los ojos de Dios fue un sacrificio y una ofrenda en olor agradable. Y del Señor Jesús nos dice el Salmo 45, las cosas que exhalan sus vestidos, preciosas componentes, mirra, aloes, casia, balsámica. Y eso es olor. Así como también esta palabra que nosotros predicamos, para los que se salvan, es buen olor delante de Dios, aquel que se arrepiente. Pero para los que se pierden es mal olor. Es un Dios que tiene olfato. Buen olor en Cristo Jesús. Las manos, ¿cuántos se necesitan para ser socorridos, para poder levantar, para poder hacer enderezar? ¿Qué diferencia? Después, los atenienses
cuando escucharon acerca de este Dios no conocido y de Jesucristo, se burlaron. Prefirieron seguir creyendo a lo inanimado. Y Pablo tenía que explicar todo lo que sigue después. Pero el Señor dice en Romanos 10:21, todo el tiempo extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor, las manos de Dios. Todo el día, todo el tiempo, está extendiendo la mano para que el pecador se arrepienta. Y no va a decir, no, este cometió mucho pecado, no le voy a extender la mano. Lo extendió para todos, porque las manos de Cristo en la cruz fueron clavadas para salvar a todo pecador. No a algunos, no a una casta, no a una clase social, no a los pobres, a todos. Por todos murió. Y los pies del Señor, porque Dios es espíritu y anda por toda la tierra, pero cuando tomó cuerpo en la persona de la segunda persona de la Santísima Trinidad, en Cristo, tuvo pies y anduvo por este mundo, rodeando, nos dice la palabra, las ciudades. Y no se quedó solamente en un lugar, sino dijo a los discípulos, vamos a las ciudades vecinas, porque es necesario que vaya ahí también y comparta la palabra, porque para eso he venido. Vamos también a lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Marcos capítulo 1, 38. Y eso se necesita pies para andar. Y la garganta también para poder hablar. Y dice el salmista, ¿no?, que su garganta se había puesto ronca, podemos decir, de llamar, figura del Señor Jesucristo, cuando estuvo en la cruz y tuvo sed. Y así, queridos, comparemos una cosa con la otra, y cómo esto que fue escrito hace tanto tiempo es tan vigente en este presente tiempo. Y ahora este Dios no conocido, y que ya dijimos algunas cosas, miren la chapa, podemos decir con todo respeto, en el versículo 24. A comparación de todas las otras cosas que vio Pablo, dice, y ya con esto podríamos cerrar la reunión, ¿no? El Dios que hizo, ¿qué cosa? El mundo. ¿Alguna de esas esculturas hechas por manos de hombre puede hacer el mundo? Nos dice la palabra, mientras que podemos acotar los racionalistas, ¿no? Toda la evolución de una explosión, el Big Bang. Dios hizo el mundo. ¿Lo crees o no lo crees? Lo hizo. Y Él dijo, y fue hecho. Y Él mandó, y existió. Ese es el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en Él hay. Vamos a Córdoba, vamos al mar, vamos a donde queramos que vayamos. Las maravillas, todo lo creado. ¿Quién lo hizo? Dios. Todo lo creado. Para que no tengamos excusas de decir, ¿quién hizo esto? No, que la plataforma se levantó y que Dios hizo todo. Dice que pesó en balanza las montañas, los montes. Como me imagino, ¿no?
Los chicos cuando juegan con arena o con sal y van tirando así y hacen montanita. Y dice acá, como sea Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos de manos. Dice la palabra que los cielos de los cielos no lo pueden contener. Pero es el Dios que se metió en el vientre de la Virgen María. Es el Dios que habitó en la zarza. Es el Dios que se pone y entra en el corazón del pecador arrepentido y que desea ser salvo. Por eso mora el Espíritu Santo en mi corazón. Porque Dios, que no puede ser contenido, entra en un vaso de barro. Y el tesoro es Él, no lo que soy yo. Y luego dice acá, no habita en templo hecho de manos, como decir, vamos a tal lugar y ahí va a estar Dios. No, no habita. Puede habitar en tu corazón por la fe. Ni es honrado con las manos de hombres, necesitado de algo. ¿Qué puede necesitar Dios? ¿Puede necesitar algo? ¿Qué respondemos? No. ¿Y por qué pasan la canasta? ¿Y por qué piden plata? ¿Y por qué hagamos? Si Dios no necesita nada de eso. No necesita. Pues Él da a todos vida y respiración y todas las cosas. Y estaba buscando el otro día cuántas respiraciones nosotros tenemos por día y son alrededor de 23.000 a 30.000 respiraciones que tenemos en 24 horas. ¿Alguien las contó alguna vez? Pero miren, Él da a todos respiración. Hagan así. Y así cierren la boca. 10 minutos. ¿Quién la cuenta? No podemos. Y a la noche cuando dormimos, que pensamos, yo respiro, yo me relajo, y cuando duermo, ese ritmo, esa capacidad de Dios, y el corazón ni hablar, que vayan sincronizados, respiración y circulación, y cada respiración entra oxígeno, y ya saben por lo que es biología, ¿no? Se oxigena la sangre, y a su vez saco dióxido de carbono. Y tengo alrededor de 23.000 a 30.000 respiraciones. Y Él da a todos respiración. Desde el bichito más chiquitito hasta el hombre y la mujer en la pirámide, ¿no? De creación, digamos. Y acá viene el versículo 26. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. Eso es nuestro Dios. De una sangre de Adán y Eva hizo todo el linaje de los hombres. Y así también, por una sola sangre, que es la de Cristo Jesús, sin mancha, sin pecado y sin contaminación, puede salvar a todo el género humano, porque es Dios. Por eso el Señor tuvo que derramar su sangre. Así como creó, también redimió. Creó, hizo todo un linaje, también redimió y hace todo otro linaje, pero con una sangre sin contaminación. Y luego sigue, para que habitasen sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos. Podemos decir, me vine así rápido, verano, después ¿cuál viene? Otoño, invierno, primavera, orden. Y todo se respeta. Tuvimos el 21 la primavera, las lluvias que van preparando la tierra, las plantas para que se pueda producir. Ese poner en verde de vuelta de todos los árboles y las flores. Y Dios prefijó todo eso.
y los términos de la habitación nuestros también. Como decía el pastor Marco en la otra reunión, nadie va a vivir para siempre acá. Entonces ese es nuestro Dios que tenemos que aprender a buscarle, a honrarle, y que dice acá que no está lejos de cada uno de nosotros, no está. ¿Y saben por qué no está lejos? Porque sigue buscando hasta encontrar, y sigue buscando hasta que la persona pueda escuchar lo que predicaba el apóstol Pablo. En el versículo 18 dice: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba a Jesús y la resurrección. Esa es la predicación, que en Jesús hay perdón de todo aquel pecador que se arrepiente. Por eso está cerca, porque te ama, porque te busca. Una vez me buscó a mí, comprendí el mensaje, y hoy quizá te busca a ti. ¿Entiendes el mensaje de salvación? La gente, aún en este tiempo, claman, ruegan al Dios que nos salva. Y cuando yo pase ahora y mire, ¿qué va a pasar? ¿Me voy a dar cuenta? Lo que veía el apóstol. Voy a entender que hay un Dios que es creador del cielo y de la tierra y todo lo que hay, y que nos hizo a nosotros. Y es un Dios, queridos, como dice el versículo 29, no hemos de estimar la divinidad, ser semejante a oro o a plata o a piedra, escultura de artificio o imaginación de hombres. Queridos, tenemos que decidir, tenemos que tomar una decisión. Y esa decisión la tenemos que tomar por la fe. Porque es más fácil ver. Sí, es más fácil ver, obvio. Es más fácil seguir con toda la gente. Camino ancho que lleva a la perdición. Pero es más difícil no ver y creer. Creer a Dios. Creer a su palabra. Las reacciones, versículo 32, y terminamos. Así como oyeron la resurrección de los muertos, que el que cree en Cristo, aunque esté muerto, vivirá, se burlaban. Y otros decían: te oiremos acerca de esto otra vez. Siempre va a haber reacciones. Como en el laboratorio, cuando están los tubos de ensayo y se necesita detectar una bacteria o alguna cosa, no me acuerdo bien los tintes que se usan, pero el del laboratorio pasa con una jeringuita o con una de esas que se apretan y tira un gotero, ¿cómo se llama? Pipeta, y tira la sustancia en cada tubo de ensayo, y la que reacciona, la que se tiñe, la que cambia de color, ahí pasó esto, acá no pasó esto y acá pasó lo otro. Y nuestro corazón es así. Cuando viene la palabra de Dios, me burlo, te oiremos de esto otra vez, no me produce nada, están todos locos, prefiero seguir con lo que heredé. O hay un cambio, se tiñe, hay una reacción positiva. Pablo se salió del medio de ellos, se fue. La palabra fue dada. Más algunos creyeron, juntándose con él. Qué lindo. ¿De qué lado vas a estar?
¿De los que se burlan? ¿De los que no creen a la palabra de Dios? ¿O vas a creer? Mas algunos creyeron. ¿Quieres creer en Cristo como Salvador? ¿Quieres creer que Él dio su vida por ti? ¿Porque te amó? Sí, yo sé que pasó hace tanto tiempo, pero ese sacrificio fue el único, y es el único, que puede salvar al pecador. Vamos a bajar nuestras cabezas unos segundos nomás. Y en demostración, no delante de mí, sino de Dios, de que creo este mensaje y lo recibo en mi corazón, le pido que levante su mano un segundo y después la baje. ¿Hay alguien que cree en esta palabra del Evangelio que puede dar salvación y vida eterna? Que el Señor le bendiga. ¿Hay alguien más? Si somos todos hijos de Dios, tenemos que el Señor le bendiga. Y si somos todos hijos de Dios, consideremos todas las cosas que nos pasan, nos suceden, para buscarle y honrarle como Él se merece. Que el Señor te bendiga. Que el Señor nos bendiga a todos, queridos hermanos.